Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias. Qué rico que ustedes y nosotros acá saquemos un tiempo para buscar la palabra de Dios, para buscar este alimento que nos edifica, nos sostiene en momentos difíciles. Allá en su casa y nosotros, por favor, le pido que cerremos nuestros ojos para hacer el estudio de hoy. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por tu provisión, por tu sustento. Te ponemos en tus manos este estudio. Calla mi boca si voy a hablar cualquier palabra mía. Clamamos en esta tarde que todo lo que hagamos y que toda palabra sea tu palabra estudiada en este momento. Espíritu Santo, ministranos conforme a nuestras necesidades y que esta palabra sea entrando como esa espada de doble filo a nuestra vida, a nuestro corazón, que nosotros la podamos escuchar para ponerla por obra, Señor. Muchas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que nos dispongamos para la alabanza, por favor. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, te rindo todo a ti, toma
con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejércitos, es con tu santo espíritu. No es con espada ni con ejércitos, es con tu santo espíritu. Y todo valle se envolverá, todo collado se allanará, todo camino se emprenderá con tu santo espíritu. Una voz clama en el desierto y anuncia a Jesucristo. Una voz clama en el desierto y anuncia a Jesucristo. Y todo monte se moverá y los perdidos se salvarán y la capilla se moverá por tu santo espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Los destinatarios de Hebreos estaban dudando de su fe a causa de las duras pruebas que estaban pasando. Y el capítulo 11 de Hebreos se dedica a dar un listado de personas que tuvieron fe en Dios y que ellos demostraron obediencia y paciencia en los momentos difíciles. Ahora, algunos, para recibir lo que Dios quería que recibieran, tuvieron que esperar mucho tiempo, pero no vacilaron, estuvieron ahí. Y se utiliza muchos hombres de fe para animar a estos lectores que estaban pasando un momentos difíciles. ¿Cuál era? Persecución. Y tal vez los destinatarios pensaban que lo que ellos estaban viviendo otra persona no lo podía vivir, pero aquí en el listado le va a mostrarle o le está enseñando a ellos que hubieron hombres de fe que permanecieron ahí, hombres que permanecieron pacientes y obedientes en fe. Y el capítulo 11 es muy bello. Unas personas le han titulado el Salón de la Fama. ¿Por qué el Salón de la Fama?
Porque hay unas personas, unos personajes que tuvieron una fe impresionante. Y ahorita lo vamos a estudiarlo, pero qué versión tan grande que a cada uno nos tiene que dar esos hombres. Y por eso el título de estudio de esta noche es, ¿qué dice el título? Grandes versiones de paciencia y obediencia. Y me van a decir, Salvador, se equivocó, porque no sabe leer que en el capítulo 11 dice, la fe. Sí, esos hombres probaron o dieron, o su fe mostró lo que ellos tenían, y era paciencia y obediencia. Para ir al estudio, por favor, los invito a que vayan a Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3, y lo vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién me colabora? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muchas personas siempre han dicho que este pasaje es una definición de fe, pero en realidad es una descripción de lo que produce la fe, porque podemos definir fe como algo en creer, ¿cierto? Fe, creer. Pero creer en algo no lo hace cierto. Sí, es cierto. Muchos dicen, fe es creer en lo que no se ve. Pero si yo creo en algo que no se ve, ¿lo hago cierto? No. Pero la base de nuestra fe está en la revelación de Dios y en el poder de Dios. No es una fe de creer cualquier cosa. Como una persona hizo el comentario una vez a mi hija Palomita: ore, no importa, ore a lo que sea, pero ore. Eso es lo que muchas personas, crea, no importa, crea en qué, pero crea. No, nuestra fe está en la base. Nuestra fe, la base es Cristo, nuestro Señor, el poder de Él. Entonces por eso que esa fe sí tiene resultados. Pero acá dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se puede ver la fe. No se puede ver la fe en un creyente, pero sí se puede apreciar la certeza y la convicción de la fe que produce en el creyente. ¿Sí me va a entender? No se va a ver como tal. Acá usted ve en este micrófono. Yo no le puedo decirle, mire, le muestro la fe. No. Se va a ver lo que produce la fe en la persona. Y eso es lo que está diciendo. Y empieza en el 2. Porque por ellos alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y está señalando que por la certeza y la convicción, muchas personas vieron que esas personas tenían fe. ¿Por qué? Por lo que ellos hicieron. Y acá muestra el 3. ¿Quién me colabora con el 3? ¿Por la fe qué? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Igual, ese versículo va relacionado con el 1. Pues nuestra fe es por lo que hace, porque fue constituido el universo. ¿Y cómo fue constituido? Por la palabra de Dios. El creador del universo es Dios. El único testigo, ¿quién es? Dios. Y nosotros podemos verlo ¿a dónde? En las Escrituras. Es la única evidencia y lo creemos por fe. Algo muy bello.
Esto apoya el primer versículo, que nosotros creemos la creación por fe, porque es nuestra certeza que Él hizo el universo. La fe no puede verse, la fe no puede verse, solo se ve lo que produce. La fe no se puede ver, se ve lo que produce esa fe. Ahora, mi pregunta, para que la contesten ustedes en casa y acá, mi fe, ¿qué está produciendo en mí? ¿Qué se está produciendo mi fe en mí? ¿O qué refleja mi fe en mí? Bueno, ahora el versículo 4 al 40, en general este pasaje enseña la fe. Sí, en general este pasaje enseña que la fe produce ¿qué? Paciencia y obediencia. En este pasaje, el 4 al 40, va a enseñar que la fe produce ¿qué? Paciencia y obediencia. Pero el apoyo fundamental para que ellos tuvieran, el escritor dijo, vamos a sustentarlos con unas personas que ya vivieron esto. Y se apoyó en unas citas del Antiguo Testamento. Y acá empieza a notar. No, el escritor no está tratando de probar la fe de estos hombres. Ojo, vamos a estudiar muchos personajes de la Biblia, pero el escritor no va a probar la fe de estos hombres, sino que la fe produjo paciencia y obediencia. En pocas palabras, perseverancia. Eso es lo que va a escribir o lo que va a demostrar el escritor, porque ellos ya sabían que eran hombre de fe. Entonces él no va a decir, mire que esa persona sí fue un hombre de fe. No, él va a comprobar lo que produjo la fe. Y lo que produjo la fe fue que obediencia y paciencia. Ahora, otra pregunta para el final. ¿Su fe está produciendo obediencia y paciencia en usted? Bueno, ahora sí, nos vamos a hablar de estas personas. Aquellas personas que les gusta hablar de otras personas tienen la oportunidad hoy de hablar de estas personas. ¿Listo? Tranquilo, no va a ser murmuración. Ahora nos vamos con capítulo 4. Digo, versículo 4. ¿Qué haces por corregirme? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ello. La fe de Abel produjo obediencia, la misma que lo llevó a hacer que el sacrificio de animal. Esa fe lo llevó a que él fuera obediente. Algo impresionante, ¿sí o no? Conclusión, nos muestra que Abel le llevó ofrenda a él con obediencia. Entonces Caín, ¿qué le llevó? Una ofrenda, ¿sí o no? Pero no era como Dios necesitaba la ofrenda. Entonces ahí hay una comparación, pero yo estoy mostrando la obediencia de ¿qué? De Abel. Aquí, wow, qué impresionante obediencia. Ahora sí, vamos con la segunda persona, que es Enoc, que está en el capítulo 5 y 6. ¿Quién me colabora? Versículo. Tengo el capítulo metido en la cabeza. ¿Quién dijo yo? La fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Aquí, recuerden, no se está tratando de probar la fe de Enoc, sino analicemos lo que produjo o el resultado que produjo la fe de él. Antes de ser traspuesto, su fe lo llevó a ¿qué?
a tratar de aclarar a Dios. Sí, él trató de aclarar a Dios en todas las cosas. Precisamente lo que hizo por medio de obediencia. Él no podía aclarar a Dios estando en desobediencia. Aclaraba a Dios y obedecía. O sea, aclarar y obedecer para mí son sinónimos, porque van de la mano. Entonces, él antes de ser traspuesto, él mostró su fe. ¿Y cómo la mostró a Dios? En obediencia, y que él aclaraba a Dios. ¿Y cómo lo aclaraba? Con todo lo que él hacía, con todo lo que él pensaba, con todo. Obvio, debió ser algo impresionante. Pero acá en el versículo 6, ¿quién me colaboró con el versículo 6? No, venga, el 6. Se establece el principio: sin fe es imposible aclarar a Dios, ¿cierto? También se puede decir: sin fe ningún hombre puede obedecer a Dios. Y a mí Salvador, es que usted está cambiando la palabra. No, sin fe es imposible aclarar a Dios. Sí, fe en quién, en Él. Pero yo decía, sin fe ningún hombre puede obedecer a Dios. Y ahora, cuando yo dejo de obedecer a Dios, estoy disminuyendo mi fe. Sí, porque si no obedezco a Dios, no creo. Sí. Bueno, ahí estamos con Enoc. Nos vamos con Noé, el capítulo 7. Todo el mundo conocemos la historia de Noé. Versículo. Tengo el capítulo, no sé. Bueno, listo, palomita ya. Ale, ¿o quién me colabora? ¿Solo el 7? Sí, solo el 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Lo que produjo la fe de Noé, produjo que obediencia y una enorme paciencia. La obediencia se manifestó al construir una barca totalmente nueva y extraña en esos tiempos. Imagínense la obediencia que él tuvo que ser, que mucha gente se burló, lo cuestionó y le decía loco. ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo nuevo y no era algo pequeño, era inmenso y loco. O sea, créame que yo admiro a Noé cuando le dicen tiene que ser obediente, que voy a hacer un barco, una barca inmensa. Uy, no, que eso es de locos, van a decirme loco, pero usted me manda, usted responde por mi imagen. Me imagino, yo le decía eso. Pues sí, y se puso a hacer la barca, pero la gran paciencia se produjo en la espera. Y dicen los estudiosos que fue casi un ciclo. ¿Un ciclo cuántos son? ¿100 años? 100 años. 100 años esperando que lloviera, que llegara el diluvio. Una paciencia impresionante. 100 años que su esposa, sus hijos, sus vecinos, sus conocidos se burlaban de él. Eso nunca va a pasar. ¿Cuándo va a llover agua del cielo? Está loco. Una paciencia impresionante, como hoy en día. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¿Que Jesucristo va a venir por segunda vez? No, está loco. Eso es. Ahí Noé que nos está enseñando ¿qué? Obediencia y mucha paciencia. Pero aquí en el 8 al 19, no lo vamos a leerlo, porque espero que allá en su casa recordemos que nosotros tenemos que antes de venir al estudio leer el pasaje, vamos verso a verso, y esa es una historia que todos nosotros conocemos, la historia de Abraham y Sara. Abraham es conocido como el ejemplo de la fe en el Antiguo Testamento y en todo, pero recordemos que él no podía tener hijos con su esposa y Dios le prometió un hijo, una descendencia, y
le dio el hijo, pero no sabiendo, le dio el hijo, pero no, él no sabía que Dios se lo iba a pedir. Y él era el hijo de la promesa, pero Abraham sabía muy bien que él no podía volver a conseguir más, que era muy cabillada, pero saber que Dios le pide, deme tu hijo, y él por obediencia va a sacrificar a su hijo, y levantó la mano con el cuchillo a matar, a sacrificar a su hijo. Una obediencia impresionante. Creo que Dios vio a él obedientemente y paciente. ¿Por qué paciente? Esperó cuántos años para que naciera su hijo. Sí, falló como usted y yo, que nos levantamos, y ahí aprendimos mucho a cuando que no hay que ayudarle a Dios porque la embarramos. ¿Sí o no? Si usted se mete a ayudarle a Dios, lo embarra. Y eso yo aprendí cuando yo veo que alguien necesita algo. Primero me voy a Dios. Señor, muéstrame si me tengo que meter para ayudar a esa persona, porque tú tienes un trato con esa persona, porque no quiero ser metido como Sara y hizo un zafarrancho que hasta en los días de hoy lo estamos pagando. Pero bueno, no es el caso del estudio. Ahora nos vamos al versículo, y Abraham nos enseña también obediencia y paciencia. Pero recordemos la historia de Abraham. La paciencia de él fue muy moldeada porque él también se dejó influenciar. Y eso nos pasa mucho. Ahora, pero ojo, Abraham es el padre de ¿qué? De la fe. ¡Wow! Impresionante. ¿Y por qué padre de la fe? No que se equivocó, está mal. Es que cuando uno es llamado por Dios no puede caminar, tiene que levitar, no puede. No, mire. Humano. Listo. Ahora nos vamos con versículo 20 al 22. Es que estoy corriendo para leer la conclusión. No, que son hartos, son 40 versículos. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. ¿Hasta dónde está leyendo? Hasta el 22. Perdón. Bueno, ahorita ya la veo animada, entonces ahorita continuamos. Lo que es Isaac, Jacob y José, se destacan estos 3 hombres que ellos murieron sin entrar a la tierra prometida. Isaac fue nombrado normalmente nómada y peregrino. Jacob fue exiliado de Egipto a Egipto. José, aunque alcanzó grandeza, no dejó de ser un extranjero en Egipto. Estos hombres, a pesar de su experiencia, jamás duraron de las promesas de Dios y murieron esperando esas promesas. Pero cuando estaban esperando, mostraron su ¿qué? Obediencia y su paciencia. Y aún llegó la muerte y no llegó la promesa de Dios. Pero esa fe le demostró que hasta el final tenían que estar ahí. ¡Wow! Entonces, otra vez de obediencia y paciencia. Si ves Salvador, paciencia. Entonces espere cuando las cosas se demoran, de paciencia. Bueno, nos vamos con el versículo 23 al 30, ya que es una buena... No, sí, al 30. Pero no lo leamos porque es muy alto y se me está acabando el tiempo. Pero ya sabemos la historia de Moisés. La historia de Moisés, muchas le saben que la mamá, el papá, antes de nacer, a los 6 meses lo llevaron y lo dejaron en el río. Y llegó la hija del faraón y lo tomó. Ahí, vamos. La fe de Moisés comienza desde sus papás, que aún ellos tuvieron fe. No lo vamos a matarlo, dejémoslo, que algo mejor vendrá. Pero la fe desarrollada
de Moisés, pero demostró que lealtad. ¿A quién? A un pueblo. Porque él, siendo hijo de la hija de Faraón, rehusó serlo y quiso ser como su pueblo. Y despreció las riquezas por la humillación, para identificarse con las personas y esperar 40 años, pasar una travesía con el pueblo de Israel. Pero todo esto mostraba una gran paciencia y obediencia de Moisés. Moisés, aquella persona, un amigo, un pastor, me dijo: nosotros los pastores nos identificamos con Moisés. Y yo le dije: sí, ¿por qué? Me dijo: lea la historia de Moisés. A él todo el mundo se le iba encima. Entonces no se queje. Yo, bueno. Entonces me dijo: estudie la historia. No, lo voy a estudiarla bien. Y pues cuando la estudie, pues aquí hay persona que me quiera preguntar, pues estoy en esto estudiando. Pero acá mire, la sangre imagine la paciencia de Moisés, que la sangre de la Pascua demostró obediencia. ¿En qué sentido? Mucha obediencia, pero me llamó mucha la atención él. ¿Por qué? Ponerle sangre a los linteles de las puertas y tener, eso es obediencia y fe. Yo coloco eso, pero tú respondes. Yo lo hago. Igual, yo saco al perro a un lugar. Tú respondes: Señor, bueno, Señor, voy a hacer el malo, pero tú me respondes, tú me animas. Es una muestra de la fe. Le produjo a Moisés paciencia y obediencia. Y yo también puedo decir: y amor. Amor. Moisés era de mal genio. Era un temperamento fuerte. Pero Dios lo moldeó. Dios se glorificó en él. Y esa fe produjo ¿qué? Obediencia y paciencia. Y ahora nos vamos al 31. Que muchos van a decir: wow, pero ¿por qué esta mujer está acá? Si ella no hizo mayor cosa. ¿Quién es? Rahab. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Pues obvio, Rahab, ¿qué pasó? La fe, ella, ¿qué produjo? Obediencia. ¿Por qué? Porque ella sabía que Dios estaba con Israel, que Dios estaba con Israel. Y entonces, ¿qué hizo? ¡Wow! Yo voy a estar con ellos. Yo voy a estar con todas las cosas. Y cuando ella protegió o se guardó a los espías, ella lo hizo ¿por qué? Por obra. Y ella en Santiago 2:25 dice: asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió a otro camino. Fue por obras. La fe de Rahab la ramera la llevó a hacer obras en obediencia, no obras para tener una fe, no, sino su fe produjo obras que la vieron. ¿Y por qué? Porque fue en obediencia. Algo bellísimo. Pero acá resume aquí el 23 al 40, el 42 al 40. El escritor hace un frenada o frena diciendo, no, del 32 al 40. Qué pena, me equivoqué. Dice el frena diciendo: oye, ya hemos hablado lo que produjo la fe en esos hombres. Y si es cierto, ya no voy a hablar más. ¿Quién me colabora con el 42 del 32 al 40? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas,
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí el escritor dijo, ya he probado la obediencia, ya he probado lo que produce la fe, obediencia y paciencia y perseverancia, va lo mismo. Pero acá dice, ahora voy a comentarles un listado de sufrimiento y percances y dificultades que va a presentar la persona. Al dar este listado muestra que la fe no excusa al creyente del sufrimiento y de la persecución, sino que la fe lo apoya y lo sostiene. Algunos pudieron ver la victoria por fe, pero otros no. Murieron sin ver, pero la fe produjo paciencia y obediencia. Demostró. Al terminar este capítulo, se hace notar que alcanzaron buen testimonio, porque la fe produjo en ellos la paciencia y obediencia. Algo bello. Y recuerden el contexto. Los hebreos estaban siendo perseguidos. Ellos ya no aguantaban más. Su fe estaba decayendo. Y acá es como darle ánimo. Mire, unos fueron obedientes y la fe produjo obediencia y paciencia. Tenga paciencia y sean obedientes. Obedezcan sin saber qué va a pasar. Uno dice, ¿y por qué voy a obedecer? ¿Y por qué tengo que obedecer? Si obedezco, ¿qué me van a dar? Es como decir, ese niño interesado. Mamá, me va a comerme el almuerzo, pero me dan dulce. Y dice la mamá toda ingenua, ay, mi niña es tan obediente que come todo el almuerzo. A ver, tonta, no es así. No es así. ¿Por qué? Porque la cuestión es que el niño lo está haciendo por interés. No, está manipulando. Y acá era lo que estaban haciendo los hebreos. No. Pero la aplicación es muy obvia para los destinatarios. Estaban sufriendo persecución a causa de su fe, de su nueva fe. Esto lo llevaba a desanimarse y volver al judaísmo. Estos ejemplos de fe le enseñaban a la perseverancia, a que tenían que permanecer en fe, que tenían que animarse los unos con los otros, a que tenían que estar unidos, no desunidos, sino unidos. ¿Para qué? Para que esa fe floreciera en obediencia y paciencia. Al fin y al cabo, Dios va a cumplir las cosas. Sí, miren, nosotros tenemos vida eterna no porque seamos obedientes ni pacientes, sino por creer en Jesucristo, porque nuestra fe está depositada en Él. Es lo que le está diciendo Él. Oye, Dios va a cumplir lo que prometió. Sí, pero por favor,
tengan paciencia, obedezcan, no se vayan a los rituales, no se vayan a desviar, permanezcan. Sí, es difícil, pero por favor, permanezcan, sean fieles. Es que van a ponerle dificultades, que Pepito, no, permanezca. Por favor, permanezcan en su fe. Igual, la fe del creyente no es ciega, nuestra fe hoy no es ciega. Mire, la fe de Noé era ciega. ¿Por qué? Porque era la primera vez, era lo primero que estaba haciendo, era el que estaba rompiendo brecha. Nuestra fe, podemos ver testimonios que nos animan, y esa es la que nos mantiene. Ahora, si nosotros tenemos una fe viva, ¿por qué hacemos cosas que van en contra del mandato de Dios? Un ejemplo, ellos, ¿de dónde habían salido? Los hebreos. ¿De la esclavitud de qué? ¿Del qué? Judaísmo, ¿cierto? Salieron. Ahora, imagínense cómo se veía tan tonto un hebreo, que él sabía que el sacrificio ya no hacía nada. Entonces, con el vecino que le diga, bueno, súbase a mi camello, te voy a llevar al templo para que tú hagas sacrificio. Y lo lleva. ¿No se ve tonto? Si él sabe que eso no les va a servir, porque va a ser un instrumento él de maldición y no de bendición. Si él sabe la verdad, su debe, ¿cuál es? Oye, espere, tú estás equivocado. Dios mandó a su hijo y mostrarle. Pero ¿cuántos cristianos hoy en día se prestan independiente a cualquier cosa? Es que le voy a hacerle el favor, es entre usted y Dios. Pero acá el escritor está diciendo, oye, permanezcan firmes, no se desdicen, firmes. ¿Y firme qué es? Radical. No importa que la gente diga, ya no le hablo. No, estén firmes. Tienen que pagar. ¿Cuál? ¿Quién es la cruz? Imagínense Noé. Oye, allá va el loco. Mire, el soñador. Uy. Mire, allá va el hijo del loco. Imagínense. Y el que soy obediente y tengo paciencia. Pero hoy dice, te invito a una actividad religiosa. Y uno dice, pero es que esa no le queda a Dios. No, pero al menos, no, yo más me partícipe. No puedo. Mire, créame, a Cristo no le gusta. Él dio su vida para sacarnos de esa esclavitud. Y créame, no puedo. Por amor no puedo serme partícipe. Aunque me diga fanático. Dígame lo que sea. A Noé le dijeron loco. A Abraham le dijeron otras cosas. Imagínense. A Jesús lo mataron. Muy bien. Y usted, no me gusta que me ignoren, que me rechacen, que no me inviten. Oye, aquí estamos. Esta lista es una lista de personas que vivieron en fe. Y esa fe que fueron obedientes y tuvieron paciencia. Y obediencia y paciencia son sinónimos. Igual que un maestro me dice, Salvador, bueno, para mí son sinónimos. Listo. ¿Por qué? Porque van juntos. Tienen que ir juntos de la mano. Y mi pregunta es, mi fe, ¿qué está produciendo en mi vida? ¿Y qué está viendo las personas que me rodean? Una fe firme. Una fe débil que me lleva y me invitan y me lleva a cualquier lado. Soy como Vicente, donde me llama cualquier gente. O mi fe me dice, un momento, ahí no llego. Con todo el amor, no llego. ¿Por qué? Porque eso no le gusta a Dios. Porque mi fe es firme, soy obediente.
Ahora, acá le está diciendo él, no le está diciendo permanezcan unidos. No miren, sino en amor edifíquense. Nosotros lo estamos haciendo. ¿El título qué es? Grandes lecciones de paciencia y obediencia. Son grandes, son muy importantes. Ahora mi pregunta es, ¿usted qué lección está dando a sus hijos, a sus vecinos, a su compañero de trabajo, a sus familiares, si su fe en cualquier momento no es obediente, no es firme? Mire, ¿cuántos de nosotros tenemos hijos? Todo. Bueno, nosotros sabemos que fumar es malo. No sirve para nada. Es malo, ¿cierto? Sí. Usted le va a decirle a su hijo, hijo, te doy un billete de 10.000 para que te compres un paquetico de cigarrillos y te lo fumes. ¿Por qué? Porque no le sirve. Porque no le sirve. Entonces, porque no es cierto, porque tenemos una firmeza, traemos. Entonces, ¿por qué no somos así con la fe? ¿Por qué no somos así con la fe? Y decimos, vaya, haga eso. Siga en su religiosidad, siga en sus ritualismos y siga perdiéndose. Usted no es luz. Su fe, que está produciendo en su vida y que está viendo en los demás. Ah, Salvador, qué barra que usted está. No, yo no estoy diciendo qué tienen que hacer. Es Dios. Mire, es su vida. Y a veces me gano regaños y enemigos porque digo la palabra de Dios. Pero ¿qué es? Yo vivo para Él. Si usted está viviendo para Dios, siga así, ganancia, lo felicito. Si no, por favor, pida perdón y arrepiéntese y viva con Dios. Pero no sea como eso, y yo estoy bien. Sí, si está bien, quédese callado. Tranquilo, nadie lo está acusando. Ya. Pero a mí me toca como enseñar, me toca mostrar 2 puntos. El que hace, el que no hace. Usted mira dónde está. Si está en un pie aquí, el otro acá, bien, hazlo. Y mire qué va entre usted y Dios. Pero no se justifique conmigo. Listo. Si usted está haciendo las cosas bien para Dios, gloria a Dios. Pero recuerde, si no, Dios lo va a demandar. Listo. Cada uno mira. Pero yo no soy un policía, ni un detective buscando, venga, ¿usted qué hizo para caer? Usted fue. No, yo tampoco soy detective. Soy pastor. Y un pastor que es un mensajero nomás. Alguien que cuida y está pendiente de sus ovejas. Ahora, ¿qué lección usted está dando en su vida? ¿Qué está dejando? No sé, pero yo ya tengo mi conclusión. Hubieron 2 preguntas que hice al comienzo. ¿Cuáles fueron? La primera es ¿qué refleja mi fe? ¿Qué refleja mi fe? ¿Qué refleja mi fe Fe sobre mí. sobre mí? Y ¿Refleja algo? la segunda, La segunda, Mi fe está produciendo obediencia y paciencia en mí. y mi fe está produciendo obediencia y paciencia a mí. ¿Cuántas veces estamos siendo desobedientes? Y vayamos a la raíz, por favor. ¿Qué me está llevando a no ser obediente? Si esa raíz lo está llevando a no ser obediente por tal motivo, evalúe el motivo. Pero no sea así, bueno, fue desobediente, listo, ya. No, vaya a la raíz. Y eso es el objetivo. Y ya yendo a la raíz, ustedes miren y le piden perdón a Dios. Esa es la conclusión. Los invito a que cierren sus ojitos. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias por este estudio. Te ponemos en tus manos, Señor, que tú estás ayudándonos para que nosotros vivamos una fe en obediencia, en paciencia. Gracias por mostrarnos estas personas que caminaban por fe. Y Señor, que nuestra fe sea produciendo cosas que te glorifiquen a ti en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, te doy también por estas ofrendas, estos diezmos
esta provisión que tú nos das. Gracias, Señor, por nuestra fuente de provisión en nuestros hogares. Gracias, Señor, por bendecirla. Sabemos que tú eres nuestro sustento y que tú tienes todo control, Señor. Muchas gracias, te amo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que mi Dios lo bendiga. Hasta luego.